Una pregunta, joven. ¿Ustedes ven la diapositiva chiquita o grande? Grande, profesor, se ve Ya amplio. yo lo veo chiquito acá. O sea, mi vista como profesor tengo pequeñito, pero ustedes tienen grande. Ya, muy bien, ya, tengo que ver ese problema que tengo. Hoy día vamos a hacer la clase de meteorización de suelos. Hay una diapositiva que vamos a avanzar, viene a ser el ciclo geológico. Como ustedes comprenderán, la Tierra está compuesto por varios ciclos. El ciclo en sí, el que engloba todo, es el ciclo geológico. Dentro del ciclo geológico también está el ciclo petrológico, el ciclo hidrológico, de tal manera que el ciclo geológico vamos a considerarlo como un proceso en el que se observan todos los cambios que ocurren en la superficie, que afectan mayormente a las rocas, a las rocas que están expuestas a la anteriores, como visto como el cambio que sufren cada uno de ellos. También se ha analizado de que hay rocas intrusivas en la parte, esa roca intrusiva que está compartida por las sedimentarias y las volcánicas. Podemos señalar que en ese lugar el intemperismo, la meteorización, es decir, el proceso de degradación que contiene el proceso de degradación, de erosión, transporte y deposición. En otras palabras, significa de degradación, transporte y agradación. De destrucción, transporte y condición. Entonces, estas fases que estoy señalando se relacionan perfectamente con la gliptogénesis, que habla de la acción erosiva y el transporte, que se relacionan al cambio de posición de algunos cuerpos que han sido afectados por los agentes. Y los agentes más importantes que conocemos que actúan sobre la superficie, eh, eh, está el sol, el aire, el aire en movimiento, el viento, el agua en los diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso. También está la acción gravitatoria, que en algunos casos puede originar el movimiento por caída libre. Y también está el proceso de- que, que realiza durante las actividades diarias de la vida, como son eh, las plantas, los animales y el hombre. Todos ellos de alguna forma van a generar una destrucción de las rocas. Y la litogénesis comprende tener un compuesto nuevo, es decir, ahí, ahí nace, puede a formarse la sanitaria. Y en el aspecto génesis, todo el proceso de metabolización es de transporte y condición. Se puede darse originados en la lictogénesis, es decir, en el proceso en la etapa
de autorización de independencia, va a determinar de que se forma un sedimento con respecto a su notable, especialmente de las dunas, de la acumulación. Pero lo que más predomina en lo que es orogenes es la actividad tectónica que puede mover el daño volumen, que puede originar algunas colinas, algunos cerros, que también tenemos en cuenta la formación de los volcanes. Entonces, se forma la lava cada vez que hay emisión de material magmático. Entonces, todo eso comprende el ciclo. Y este es el ciclo geológico. Vemos por un lado la de la roca y líneas sedimentarias y metamórficas. Cada uno de ellos es de un proceso que cumplen para poder determinar las características que se hace diferente. Hemos hablado internos, el metamorfismo, pero más del magmatismo. De cada etapa de análisis de rocas, de tal manera de que al final, cuando se logra el cristal, ya sea dentro de la superficie, sobre la superficie, se van a definir, son rocas volcánicas, son rocas filonianas. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniero, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, ingeniero. Voy a ver qué pasa. Ingeniero, disculpe, y si intenta, o sea, Ahora se le sigue ahora se escucha mejor. Sí, se le sigue escuchando. Movimiento. Ahora, ¿recortado o cómo se escucha? A ver. Un poquito. Ingeniero, y si intenta apagar la cámara, quizá por eso es que se está dificultando el flujo del internet. Ya. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ingeniero, sí le escucho mejor. Ya. Entonces voy a repetir, de repente no me han escuchado la parte estamos hablando de la meteorización suelo, toda vez de que toda transformación que sufren las rocas está derivado
de las que cumplen los agentes atmosféricos, como es, por ejemplo, regula la temperatura y el comportamiento del agua, se da en los 3 estados, es decir, dentro del ciclo hidrológico. También podemos señalar de que actúa el viento, que los agentes vivos, como son el hombre, los animales y las plantas, cada uno, de acuerdo a su ambiente, trata de originar el deterioro de las rocas. Este ciclo geológico es muy importante porque está relacionado a los cambios que sufren las rocas y los cambios que se dan sobre la superficie, o sea, el relieve, de tal manera de que está vinculado a lo que es el proceso petrológico. En este proceso petrológico analizamos las clases anteriores en la que cómo se determinaron las rocas volcánicas, o mejor dicho, magmáticas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Todos han cumplido un ciclo especial en tal sentido de que si analizamos el ciclo petrológico, todo empieza con la expulsión del magma. Entonces, a partir de la expulsión del magma, se va creando un sinnúmero de etapas de cristalización que se da en las rocas. Por ello se observan minerales diversos y también características muy diferentes también en las rocas. En tal sentido, vemos de que las rocas magmáticas se generan por la cristalización dentro y sobre la superficie, que se van a diferenciar por el tamaño de los granos, es decir, la textura. La textura es determinante para saber el origen de estas rocas. Vemos las rocas magmáticas que existen 3 grupos. Ya hemos señalado en la clase anterior las volcánicas, las plutónicas, las finonianas. Y luego también observamos de que el proceso geológico externo, lo que ya estamos tratando, empieza con el intemperismo, la meteorización. Todas las rocas expuestas sobre la superficie, sea ígneas, sean metamórficas o también sedimentarias, pueden lograr erosionarse. Se erosionan por los diferentes actores con los que entra en contacto, de tal manera que algunos se pueden desintegrar en su lugar de origen y se pueden formar sedimentos residuales. Otros pueden ser transportados por el agua, por el viento, de tal manera que van a ser sedimentos transportados. Entonces, todo este proceso se vincula perfectamente a lo que señalamos el proceso de degradación. El proceso de degradación tiene 3 fases importantes. ¿Cuáles son esas fases que caracterizan? Es la erosión, transporte y deposición. Una vez que se han formado los sedimentos, pueden ser transportados o también durante el transporte pueden formarse los sedimentos. Tal es el caso de que los fragmentos de rocas que son movidos por el agua o por el viento pueden colisionar entre sí, se golpean entre ellos y se van desintegrando. La roca más dura al más débil lo desintegra. Y así van
disminuir de tamaño y adquirir formas cada vez redondeadas. Entonces se forman los sedimentos. Ya cuando cesa el agente de transporte, se logran sedimentarse. Al sedimentarse, eh, se forma un depósito en el que puede ser por acción de una fuerza o una presión, o puede ser también un material cementante, es decir, hay agua y algún elemento que puede tener como es la arcilla o el limo. Ellos pueden determinar también que puede liquidificarse, se puede cohesionarse, compactarse, llenarse, y de tal manera que al compactarse, al cementarse, se forman las rocas sedimentarias. Se forman las rocas sedimentarias. Entonces, en lo que se refiere a las rocas metamórficas, viene a ser la transformación que sufren cada uno de ellos, derivado de la presión y la temperatura que se puede encontrar en los ambientes donde se desarrolla la roca metamórfica. Puede ser un plegamiento, puede ser también eh, una falla, o también puede darse un contacto con cuerpos calientes o derivados del calor que expulsa la tierra. También otro puede ser por intercambio de elementos o que están en proceso de cristalización. Entonces, eso nos va a indicar que tenemos 4 grupos de rocas metamórficas. Y esos grupos de rocas metamórficas se conocen como dínamo metamórficas. Otro nombre tiene geosinclinal o regional. Otro grupo viene a ser las dinometamórficas o de contacto con estructuras magmáticas en proceso de cristalización. Otro viene a ser las metasomáticas, es el intercambio de iones, de elementos o de minerales hasta lograr enfriarse o cristalizarse. Y otro grupo viene a ser las, las diastróficas, considerar aquellas rocas que se forman en el espacio que se da entre los bordes de algunos cuerpos que se han fraccionado y están en movimiento, constante movimiento, se genera presión y en menor cantidad de calor. Entonces, con esto estamos analizando cómo se produce todo lo que son las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y en lo que respecta a los agentes geológicos que actúan sobre la superficie, vamos a ver que cada uno cumple su rol. No se da de manera global, sino de manera independiente. Puede ser de que hay épocas de calor, hay épocas de frío, o sea, lo que influye es el clima. También los agentes van a permitir de que de alguna forma las rocas se logran desintegrar. Entonces, esos agentes que actúan sobre la superficie, el agua en todas sus formas, la atmósfera, también hay que considerar las condiciones, no solamente las condiciones de los agentes, sino también de los factores.
la meteorización o el intemperismo no es igual en todas partes. Varía en función de la litología de la roca, porque hay rocas que pueden reaccionar fácilmente, o mejor dicho, reaccionan con cierta capacidad a la acción de los agentes, que son resistentes, y otras que se deterioran fácilmente. Entonces depende de la litología. También depende de la altitud del lugar para poder notar la acción de los agentes. También depende de la latitud. En todo, cada uno, cada uno de los lugares tiene una meteorización muy distinta. En el caso peruano, tenemos la meteorización difiere de la costa a la sierra y a la selva. Entonces, vemos de que hay que considerar la fuerza del aire, los vientos, la humedad. Hay que tener en cuenta también la existencia de las plantas o animales también que pueden originar el deterioro de las rocas. Entonces, todo dentro de un proceso. Justamente en la clase siguiente, o sea, el día viernes, vamos a hablar de todo lo que son los agentes, la actividad externa que cumple cada uno de ellos. Como decíamos, el agua en todas sus formas, sea líquido, especialmente la precipitación, el movimiento del agua por los ríos. También se observa análisis cuando el agua está cristalizado, en forma de hielo. El hielo también deteriora a las rocas. Cuando uno hace una salida de campo, se acerca a un nevado, y este nevado está en retroceso. También vemos de que el agua cristalizada sobre un tipo de roca deteriora, lo va formando como una especie de rizaduras. Entonces, eso indica claramente que ha afectado la baja temperatura y el contacto con el agua. Uno se va dando cuenta hasta dónde fue el nevado y cómo es que ahora se encuentra en retroceso, es decir, que está disminuyendo. También podemos encontrar cierto de las rocas cuando se ingresa a las aguas subterráneas, es decir, por efecto del agua, pues, agua carbonatada, pues, y se disuelven la, la caliza o la dolomita. Entonces, la meteorización no solamente es física, sino también es química. La meteorización física se encarga de destruir, desintegrar las rocas. En cambio, la química trata de descomponer, y cada uno de ellos va a dar su parte para originar los elementos necesarios para formar un tipo de suelo. Entonces, sobre, sobre lo ya analizado, podemos observar de que todo empieza con la gliptogénesis. Se ve el cuadrito de la gliptogénesis. Todo empieza con la gliptogénesis. Trata del proceso de meteorización, o sea, una parte de lo que es el proceso de relación, es decir, erosión
su transporte. La gliptogénesis trata de eso. Una vez que se ha determinado la erosión, transporte que corresponde a la gliptogénesis, pasa a otra etapa y viene a ser la litogénesis, que tiene también unos procesos que empieza con la sedimentación, la compactación, cementación, diagénesis y liquificación, que vendría a ser la formación, en este caso, de las rocas sedimentarias. Como lo analizamos, la orogénesis viene a ser la formación de superficies elevadas, ya sea por sedimentación, también puede ser por vulcanismo o tectónico. Pero también se ha visto que la naturaleza es tan sabia que todo se puede originar, todo se puede aparecer. Hay a veces suceden de que hay zonas donde son erosionadas continuamente. Por erosión también pueden formarse algunas superficies elevadas. Se erosiona y se forma una superficie elevada, una colina o puede ser un cerro. Entonces, todo esto viene a ser el proceso geológico. La meteorización se conoce también como intemperismo. Es un proceso que se da de manera permanente y continua en la superficie, donde todos los agentes ya mencionados actúan sobre las rocas que están expuestas o entran en contacto. Pueden actuar no necesariamente de manera simultánea, o también puede ser de forma aislada. Entonces, hace de que esos agentes puedan deteriorar las rocas. Hay rocas que son más resistentes que otros, entonces puede clasificarse para la construcción. Entonces, de acuerdo al grado de meteorización que ha sufrido, también se puede dar cuenta si ese material sirve o no para poder utilizarlo en la construcción o la edificación. ¿Qué pasaría si tenemos una roca que está expuesta a la intemperie? Solamente por cambios de temperatura que se han dado de manera brusca, sucede que se desintegra la roca. Entonces, esta roca no es aparente para la construcción. ¿Y qué pasa también si una roca está expuesta al agua, a la humedad? Se va desmoronándose, tampoco nos sirve para la construcción. Hay otras rocas que pueden estar expuestas al viento. El viento lo va alisando, hace una cara lisa, especialmente cuando está en dirección a la fuerza del viento, y el viento transporta sedimentos grandes de partículas de rocas con los que lo golpean, es decir, puede ser las arenas. Entonces va determinando las características de la roca. Entonces esta meteorización es un proceso en el que se va a cumplir
la gradación, que es erosión, transporte y deposición. Y esto también va a permitir de que se generan los elementos más importantes para la formación de los suelos. Les recuerdo de que la meteorización no es igual en todas partes. Varía según las condiciones climáticas, según el accionar de los agentes, de los cuales podemos determinar que la meteorización química trata mayormente de la descomposición y la meteorización física de la desintegración. Analizando, teniendo en cuenta que la meteorización física es desintegración, pues debemos tener en cuenta un agente, el agente más importante para la existencia de todos los ciclos y también de los seres vivos, es el Sol. El Sol es el que regula el comportamiento de cada uno de los agentes y influye también en los factores. Sucede de que en algunos lugares el Perú es un país tan completo, que tiene tantas cosas. Eh, Sucede de que en algún lugar donde hay lugares desérticos, escasa vegetación, o dependiendo las condiciones de que se presentan, o sucede de que a veces se da la fuerte insolación. Los rayos solares llegan bueno, en su mayor intensidad, especialmente a los cuerpos de rocas que son de colores oscuros, son, son los que atraen, y eso va a permitir que se produzca un calentamiento, y ese calentamiento hace de que se dilate internamente también, se caliente la roca, se genera una presión, de tal forma de que la roca, cuando sufre un cambio brusco de temperatura, especialmente eh, a partir de las 24 horas al día siguiente, puede ser de que se dé un cambio brusco de temperatura. Entonces eh, se revientan las rocas. Al reventarse estas rocas, pueden separarse en forma de polio, en forma de capas, de láminas, de hojas, eh, parecidas a la cabeza. También tiene una apariencia a las escamas de los peces. También se forma en lajas un poquito más grandes. Y también puede suceder de que se produzca una desintegración granular. Y cuando la roca va sufriendo ese proceso de manera continua, va adquiriendo una forma que se conoce con nombre de disyunción esferoidal, va redondeándose la roca. Pero es fácil disgregarlo, porque uno hasta con la uña puede sacar algunas láminas, las películas de, en el proceso de meteorización que sufre la roca. Esto se denomina cambio de temperatura o termoclasismo. Termo es calor, clasismo proviene de los clastos, de los detritos, de los granos, de las partículas, de los fragmentos. Entonces, por cambio de temperatura puede originarse eh, estas características de elementos que se desintegran. Ustedes pueden hacer un experimento
Una vez me contacté con un señor en la que estaba buscando un, eh, un calentador de horno construido a barro. Eran unos chocletes. Entonces, yo me había comprado un chocolate para hacer un pequeño trabajo artesanal de disolver unos materiales y también aprovechar para hacer a un pequeño hornito. Sucede que funcionaba con queroseno, hablando hace mucho más de 30 años. Y el señor observó que tenía el soplete y me dice, ¿no puede alquilar su soplete? Le digo, ¿para qué? Le digo, nosotros utilizamos el soplete de la siguiente manera. En los cerros calentamos a las rocas. Una vez que calentamos a las rocas, le damos un golpe y le echamos agua, se raja la roca. Entonces vamos ganando espacio en el cerro. Me quedé, efectivamente, tenía razón, me acordé de lo que era el termoclasismo o cambio de temperatura. Entonces, los resultantes del termoclasismo, como ya analizamos, es las laminaciones que se observan, los lajamientos, la exfoliación, también vemos la excavación, la formación de costras, una pequeña lámina que se observa. También encontramos la desintegración granular. Todo esto del termoclasismo es una parte de la meteorización que se suele ver en los bosques de piedras, bosques de rocas. En los bosques de rocas adquieren diferentes formas porque se ha dado ahí la meteorización física y la meteorización química. Entonces, cuando está uno en dicho lugar, también se observa el termoclasismo. Otra característica también que es muy importante se relaciona a la acción de las heladas que se denomina eh, gelidación. Especialmente en algunos lugares donde hay descenso de temperatura brusca y hay precipitación, sucede de que hay cuerpos de rocas que han estado propensos a fraccionarse por la actividad tectónica. Eh, de repente presentan algunas diaclatas, no se ha fraccionado totalmente, sino queda algunas rajaduras. La rajadura no quiere decir que se ha, se ha roto por completo, se ha fracturado. Eh, Queda un espacio todavía que lo une al cuerpo de roca. Eh, en estas aberturas, en estas grietas, en estas fisuras, ingresa el agua precipitada, o sea, a partir de la lluvia. Ese agua de lluvia ingresa a esas grietas y llega a depositarse hasta cierta parte
hasta donde alcance tu nivel de acumulación. De tal manera de que cuando se presentan las heladas, las granizadas, sucede de que ese agua se congela. Y al congelarse, eh, aumenta de volumen un 10%. Al aumentar de volumen, va a generar una presión lateral, una presión que se realiza como si fuera una cuña. A veces tenemos la cuña es como si fuera un lapicero, se golpea con la cuña, así como un cincel de punta. Y ese cincel de punta utilizan a veces los pobladores de las zonas rurales cuando quieren preparar la raja de- para la leña, para que puedan ser utilizadas en su vida diaria. Entonces se le coloca la cuña, entonces se golpea y se va abriendo la leña, se va separando. Es igual esa actividad parecida en una roca. De tal manera de que cada vez que se presenta la precipitación y se congela el agua, va a realizarse esa abertura, que se da de manera permanente hasta que la roca termina desintegrándose. Entonces, cuando se hace una visita por las zonas del bosque de rocas, encontramos de que hay algunas rocas que tienen cierta abertura en la parte superior. Entonces, tomando en cuenta lo que es la acción de las heladas o la solidación, trae a relación de que efectivamente esta separación se ha dado por este proceso. Entonces, termina desintegrando a las rocas. Es muy distinto a lo que es la desintegración que se da por los cambios de temperatura. Entonces, cada, cada acción determina el tipo de desintegración. Hay una base también que se denomina para algunos sales que se desintegran, también llamado alocratismo. Otro también dice que la cristalización de las sales. Cristalización de las sales. Es un proceso parecido a lo que señalamos en la fluoración o la acción de las heladas. Se observa también de que en las rocas agrietadas se puede inyectar agua de lluvia después de una precipitación intensa, pues, se presenta la radiación solar y este va a permitir de que se evapore el agua. Al evaporarse, es decir, si el agua de lluvia tiene está cargado de sales, eh, eh, porque uno puede encontrar la diferencia. A veces en las provincias, en algunos lugares donde hay precipitación, hay personas que tienen sus canaletas por donde circula el agua que se ha recogido en el techo.
hasta tener su deposición en algún lugar, un desfogue. Y a veces las personas que colocan una tina, una vasija grande, y ahí acumulan el agua de lluvia. Pero cuando ese agua de lluvia quieres utilizarlo para, para lavarse la mano, por ejemplo, no disuelve el jabón, es agua dura. Eh, Se comprende que tiene algunos compuestos, algunas sales. Entonces, de ahí podemos señalar de que al suceder la reacción solar, en el interior en el interior de la grieta se quedan las sales, y estas sales también logran aumentar de volumen, casi el 10%, y también se observa como una cuña que va agrietando a las rocas y también afectando químicamente por estar en contacto con dicho compuesto. Entonces, ya tenemos las tres. Hay otro proceso que, que para algunos autores lo, lo hacen un estudio separado, debido a que eh, es por la acción de los seres vivos, pero otros consideran de que se analiza cómo es la desintegración de las rocas, entonces no han incluido dentro de lo que es la meteorización física. Se trata de los organismos vivos, también llamados biológicos u orgánicos. En primer lugar, vimos el accionar de las plantas. A veces no nos damos cuenta, tenemos un macetero. Los maceteros también deben ser eh, establecidos de acuerdo al desarrollo que va a cumplir un árbol o una planta, perdón, una planta, el tamaño, la forma, el peso, eh, en tal sentido que observando eh, eh, un macetero, cada vez que va aumentando de tamaño la planta, va depreciando el suelo, va disminuyendo el suelo. Quiere decir que el suelo, teniendo elementos orgánicos, teniendo algunos elementos minerales, también el agua y el aire, va consumiendo, va consumiendo, entonces va adquiriendo tamaño. Pero cuando se observa que ya no está en un macetero, está en otro lugar, como es el caso en las zonas urbanas, encontramos algunos jardines que están en, en, la, en las calles, en los jirones, en los pasajes. De repente vemos que los árboles se desarrollan y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, no le damos importancia a que la vereda está rajada, la pista está rajada. Es, es debido a que cuando un árbol va aumentando de tamaño, también sus raíces van alargándose para poder mantener de manera vertical al árbol.
de tal manera que al final el árbol, la raíz del árbol, que es el que capta los alimentos a través de la copia, eh, esto va, puede afectar a los o de materiales que están debajo de la vereda, de la pista. Y también puede, se ha visto de que los árboles pueden romper también la, la, las, los conductos de agua, desagüe, conductos de agua y desagüe. Y por eso es que a veces se observa que las pistas están rajadas. Eh, Uno puede ser por las plantas que están en mucho lugar, por los árboles, otro, otro se debe por la actividad tectónica, o también se debe por el peso de los medios de transporte. Todo afecta o que internamente no ha sido debidamente compactado. Se ha creado un vacío, pero también podemos decir, así como hemos hablado de que un macetero va viviendo el suelo, también el suelo donde se ha sembrado un árbol está en el jardín de la calle. Eh, Siempre no nos imaginamos que, ¿por qué crece ese árbol? Porque está consumiendo algunos alimentos del interior, o sea, debajo de la vereda, debajo de la pista. Entonces va creando un vacío en el interior. Y al crear un vacío, eh, hace de que se fracturen la, el, la parte de de la pista, o sea, el material del empastado de la pista. Es así como seleccionar de las plantas. Depende también de su ambiente. Puede ser un ambiente continental, un ambiente marino, o puede ser también si digo continental, un río, una laguna, o puede ser también eh, algún lugar seco. De todas maneras, la planta tiene la capacidad de desintegrar a las rocas. En lo que respecta a los animales, cada uno también actúa de acuerdo a su medio hábitat, también actúa de acuerdo a, su- a sus características que poseen. Se ha visto que hay animales ah, este, cuadrúpedos, por ejemplo, o animales mayores o menores, como es el caso de un doméstico, por ejemplo, es un conejo. Hay conejos también que se caracterizan o le conocen con el nombre de conejos eh, mineros. Esos conejos buscan algún lugar que sea de suelos que puedan ser fácilmente disgregables, eh, de tal manera que hacen unos hoyos o unas madrigueras, y hacen como una pequeña cueva y construyen su vivienda. Esos son los conejos, conejos, conejos mineros. También vemos de que hay, este, hay reptiles también que forman viviendas debajo del subsuelo, ¿no? Especialmente para que no sean vistos en algún lugar,
de tal manera que van extrayendo material de granos pequeños o gruesos, dependiendo cuál es su fortaleza, hasta que se destruyeron. Entonces, estamos viendo también de que de una forma u otra se va determinando la desintegración de la roca. El hombre, el ser humano, que busca un lugar, un medio para poder eh, fijar su vivienda o fijar sus actividades o su medio hábito. Este espacio geográfico va a ser modelado de manera continua por el hombre. El hombre se adapta a las condiciones y circunstancias del medio, de tal manera que a medida de sus necesidades va modificando su espacio convirtiéndolo en un espacio natural, en un espacio cultural, lo denominan urbano o rural. Cuando todavía existe a su alrededor espacios agrícolas aprovechados para esa actividad, cuando ya está cubierto por urbanizaciones, simplemente son un ambiente urbano. Entonces, el hombre, dependiendo del lugar donde se encuentre, trata de adecuarlo a sus necesidades. Como es el caso de Lima, constantemente se va modificando el espacio, el ambiente, por la misma necesidad. Cada vez se van construyendo nuevas obras relacionadas al transporte vial. Cada vez hay necesidades de agua. Se van abriendo los conductos para hacer los conductos de agua y de sal. Entonces, todo esto va a hacer de que se va removiendo los materiales, se van desintegrando los materiales. El hombre mismo va desplazando el material de un lugar a otro y de tal forma que al final, dentro de esos procesos que hemos analizado, el primer proceso se ha visto es por cambio de temperatura o termoclasismo. El segundo es la acción de las heladas o también llamado oxidación. El tercero es la cristalización de las sales o aloclasismo. Y el cuarto es la actividad orgánica. Todo forman al final los detritos, los fragmentos, los trozos, los granos, las partículas, que son elementos básicos para la formación del cuerpo. El otro campo vendría a ser la meteorización química. Uno se da cuenta perfectamente cuando salimos o vemos nuestro medio donde nos desarrollamos, encontramos que el ambiente está un poco húmedo, el ambiente tiene algún olor que deriva de los contaminantes. Vemos también de que los materiales se deterioran o se van descomponiendo. Sucede de que todos los elementos, los factores climatológicos van a descomponer las rocas.
lo descomponen a las rocas. Entonces, analizamos, por ejemplo, si vemos una columna, en la parte superior vemos que todavía hay un fierro que está a la vista. Entonces, este fierro, por la humedad, va oxidándose y va desprendiendo algunos ácidos de color amarillento. Entonces, indica de que se está descomponiendo. A veces vemos de que cometemos errores también en el sentido de que hay personas que sacan a pasear a sus mascotas. Las mascotas caminan alegremente porque es parte de la vida, pero los dueños a veces no dan importancia a lo que ellos hacen. Las mascotas hacen sus necesidades sobre las plantas o también mojan las bases de los postes de luz o postes o de cableado de telefonía. De tal manera que poco a poco ese poste va desmoronándose y la mezcla, el cemento, se va a descomponer, se va descomponiendo, se va desintegrando. Cuando pasa un tiempo, ya se ven los fierros que están internamente, que están conteniendo el poste. Y en un momento a otro, este poste puede venirse abajo, porque ya la metallización química lo ha afectado. Los orines que tienen bastante ácido ha descompuesto al cemento, lo ha descompuesto lo ha afectado al fierro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No he visto hasta ahora alguna tesis que pueda estar relacionado a ese proceso, que afecta mucho especialmente a las zonas urbanas. Entonces, la metallización química, podemos notar que en lo que se refiere a la hidratación, cuando hay cuerpos que están sometidos a, al accionar del agua, logra, de acuerdo a sus características, pueden ser permeables, de porosidad o absorción, eh, puede hacer de que el agua ingrese a su interior, y cuando ingresa a su interior afecta a algunos elementos minerales que contiene. Entonces va a aumentar de volumen. Cuando aumentan de volumen, sucede que esta ropa no va a servir para hacer un trabajo de resistencia, de fuerza o de corte, porque no va a mantener una coherencia, no va a ser compacto. Entonces, esta ropa pierde su capacidad y se deteriora fácilmente. Entonces, se descompone. Y eso se observa en el yeso. El yeso es una porción de agua, igual porción de yeso. El yeso aumenta su volumen, pero ya no tiene consistencia. Tiene cierta dureza, es cierto, pero
se utiliza especialmente en trabajos de moldes, yeso, se utiliza el yeso para otras actividades, pierde consistencia. Ahora, teniendo en cuenta los agentes que intervienen, también notamos que hay oxidación. La humedad es el que afecta a los fierros, a los elementos ferrosos, de tal manera que le cambie de color, de un color natural que poseen, pasa a un color pardo, también se observa un poco rojizo. De ahí, por la humedad, se pega también a los sedimentos de los suelos. Y cuando hay más humedad, se observa como lágrimas de color amarillento, o entonces quiere decir que está expulsando un ácido. Ese ácido se nota ahí en la coloración que se da sobre el tierra. Entonces, todo elemento ferroso que está expuesto a la intemperie cambia de color. Hay cerros donde tienen bastante ferro magnesiano, se le ve un tanto rojizo con hematitis, es porque ha reaccionado al medio ambiente, se ha oxidado. Entonces, todo el mineral metálico en contacto con el oxígeno que presenta el óxido. Entonces, ahí es lo que se ve que en estos espacios. Si hablamos de que hay tanta humedad, puede ser cerca al mar, o puede ser también en las zonas donde se dan precipitaciones constantes, como es el caso de nuestra selva peruana. Ahí la oxidación avanza rápido. En cambio, en espacios secos, todavía se puede mantener el tierra. Entonces, dentro de este proceso de meteorización química, también existe la carbonización, o también le llaman carbonatación, o sucede que el carbono también afecta a ciertos minerales y le da un color medio negruzco. Se ha dado una carbonatación. Se observa en las zonas cerca al mar, donde como hay bastante humedad de aguas ácidas que tienen sales. Entonces, también afectan de alguna forma a los silicatos y se ven a las rocas en un color negruzco. También podemos observar que esto se ha dado más en el caso de las rocas calizas o las dolomitas, donde también las calcitas, donde los compuestos de agua carbonatadas hacen que afecten a la caliza y le van disolviendo como si fuera una vela que está encendida. Entonces se va disolviendo y al momento de cristalizarse adquieren diferentes formas. Esto es un proceso que se puede dar o se ha dado en los conductos subterráneos y en las partes superficiales, lo que se denomina los paisajes kárticos o topografía kártica.
donde vemos las estalactitas, las estalagmitas, las columnas, o también los latiez. A veces las columnas están suspendidas del techo, porque si uno hace un análisis, no se desprende, o mejor dicho, no se queda suspendido en el techo así por así, sino que tiene también sus orígenes. Puede ser de que ha existido plantas aéreas que han estado prendidas al techo, y esas plantas aéreas que están colgadas les ha servido de guía, de tal manera que se han pegado ahí la caliza que está disolviéndose, se ha ido pegándose de tal manera que ha formado lo que se conoce como las estalactitas. O sea, es como una vela, que la vela al prenderse internamente tiene una pita. No sé si habrán visto o fabricar las velas. Las fábricas de velas tienen colgadas en un arco muchas pitas, y eso gira alrededor de una olla donde está disuelto la vela, todo ese material que sirve para la cera. Entonces, cuando está disuelto la cera, con un pocillo se agarra y se va echando a la pita, y esa pita se va pegándose, se hace de que seque, se da otra vuelta, sigue echando, así, poco a poco, hasta adquirir una forma, un tamaño, un grosor. Entonces, más o menos así es la que se ha dado la estalactita. Y esto se nota porque en el interior de, esas, de esa estalactita encontramos un orificio. Y ese orificio que encontramos es de manera longitudinal. Es como si fuera una quena, por ejemplo, ¿no? Tiene un vacío en el interior, te da un golpe, emite un sonido. Entonces, por tener esas características se les denomina concreciones. Entonces, las concreciones hacen de que nos permite escuchar algún sonido cuando se golpea a ese material. Esas son las concreciones. Ahora, otro proceso también que es muy importante, la hidrólisis. Esto va a permitir de que el agua disociada en forma eh, iónica, en algunos casos puede estar en contacto con rocas, y esta roca puede reaccionar. Entonces, al reaccionar va a desprender calor. Esto también se observa en algunos casos en la arcilla. No olvidemos que la arcilla tiene bastante aluminio, eh, y también hay una variedad de arcillas, como es el caso del caolín. Entonces, viendo el proceso de metrificación física, el proceso de metrificación química, estamos analizando de que cada uno de ellos tiene un producto. El producto de la metrificación física son los detritos. Hemos dicho que los detritos son granos, clastos, fragmentos, trozos, pedazos. Y el producto final de la metrificación química vienen a ser los fluidos. Entonces se van combinando los fluidos. Entonces, los suelos van a estar formados por los granos y por los elementos mismos de la descomposición.
química. Analizando la velocidad de la meteorización, vamos a tener en cuenta los factores, la condición de la roca. Dice, a mayor cantidad de minerales, mayor será afectada por el meteorismo. Es más rápido aquellas rocas que no son minerales puros. El color de la roca también es determinante para la meteorización. Los más afectados son de la coloración tonalidad oscuro. Esto se nota en el termoclasismo. El tamaño de los minerales, o sea, la textura. Los granos gruesos se desintegran más rápido que los granos finos. También influye el lugar de meteorización. Los contrastes de cambios bruscos de temperatura también permite que las rocas se desintegren. También la sequedad del aire también hace de que algunas rocas también sufran desintegración, pero es mínima. Pero eso también se observa una roca que tiene cierta coloración que denomina barnizado del desierto. También se da por la ausencia o escasa vegetación. En zonas donde el clima es seco, cálido, será favorecido por la presencia de lluvias. Las regiones polares se da por la meteorización física. En las regiones desérticas se da también la meteorización física. En las regiones tropicales se da la meteorización química. En las regiones templadas se da la meteorización física en verano y la meteorización química en invierno. El suelo, dependiendo de la percepción que tiene cada uno de las actividades que se desarrollan, van a dar también un concepto de lo que es el suelo. El ingeniero ambiental tendrá su concepto de suelo, es decir, que el suelo esté libre de contaminantes. El ingeniero geólogo dice que el suelo es una roca en diferentes grados de meteorización. El ingeniero civil también tiene que ver la estructura del suelo y la composición para poder fijar ahí la zapata o las columnas y empezar lo que es la edificación. Entonces, hay diferentes conceptos. Es la capa o película superior de la corteza terrestre que contiene la vida ambiental. El suelo es el producto final de la desintegración y descomposición de la roca. Es el recurso más importante que tiene a su alcance el hombre para poder utilizarlo en la reproducción de los vegetales, que provienen de los diferentes grados de meteorización que se empobrece el suelo, disminuye la vegetación. Si no hay vegetación, no se alimenta el hombre, no se alimentan los animales, se rompe la cadena trófica. También el suelo es la relación o puente que existe entre lo inanimado y viviente hasta convertirse en el recurso natural más valioso, más necesario y más importante para el hombre. Entonces, en geología, el suelo es una roca en diferentes grados de meteorización. Vemos que el suelo se ha originado en los diferentes procesos que hemos analizado, en el proceso de degradación, en el proceso en cada una de estas fases del ciclo geológico, como es el litogénesis y orogénesis. Una pregunta: ¿gliptogénesis qué cosa trata? Gliptogénesis. ¿Qué cosa trata gliptogénesis? Eso es lo que hemos visto en las primeras diapositivas. Trata sedimentación, compactación y litificación. Muy bien, Castro. Y diagénesis. Eso es lo que trata. Entonces, la litogénesis trata de la formación
de las rocas sedimentarias. Todos saben la orogénesis, oro, montaña, origen de montaña, pero cómo se originan por los diferentes actividades internas y externas. Entonces, en este proceso de gradación se realiza erosión, transporte y depositación. Ahí es lo que se origina, todo lo que es el proceso de meteorización física y meteorización química, hasta dar la formación de los suelos. ¿De qué está constituido el suelo? Claro, el suelo es un capítulo aparte, es bien complejo. Es como llevar yo llevé, cuando estudié, de un curso de la geografía, y el profesor todos los sábados estábamos obligados a salir al campo, todos los sábados, hacer calicatas. Las calicatas viene a ser una fosa donde se pueden observar en el interior, se hace un corte y se ve cómo está constituido o cómo está estructurado el suelo. Entonces, en esa estructura, no me contenía un colorímetro, pude haberlo comprado en esos tiempos, pero nunca pensé. Hay un libro, pues, unas pequeñas láminas que tienen coloraciones en cada hoja, y en cada hoja existe un modelo de suelo, ya está descrito. También en cada hoja está plastificado, cada hoja tiene unos orificios, de tal manera de que por el orificio se ve el suelo, se va comparando, se ve el suelo por acá, se ve el suelo por este lado, y acá está el color de la muestra. Y si logra parecerse, entonces uno dice, este se parece o no se parece, se va comparando. Entonces, una vez que ya se compara, dice, este es el tipo de suelo que hay en este lugar. Rapidito, en cuestión de segundos, ya tienes ya el tipo de suelo. Entonces, ves ahí que el suelo tiene diferentes proporciones de elementos. Entonces, como los suelos también se diferencian en cada lugar, más o menos los entendidos están señalados de que el suelo está constituido por 5% de materia orgánica, el 45% de minerales, el 25% de agua, el 5% de aire. Es un promedio, pero en sí esa proporción varía, depende de las zonas geográficas. Entonces, el suelo consta de sustancias de 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos pueden ser orgánicos, en descomposición, lo que vienen a ser los humus. Inorgánicos vendrían a ser las gravas o los detritus que se ha originado por la meteorización física, y también por la meteorización química. Entonces, encontramos que pueden estar formadas por gravas, arenas, limo, arcilla. Son los que determinan el peso y el volumen del suelo. En la parte líquida, tiene que ser, el más importante es el agua. Y en lo que es gaseoso, es todo el aire. Internamente también existe aire. La estructura del suelo está dado justamente lo que les señalaba en esas calicatas, que son fosas rectangulares. Así como uno observa esas fosas en los cementerios, parecido a eso,
se hacen muchos cortes y esas son las calicatas para hacer estudios de suelo. Cuando se hace estudio de suelo también puede ver la característica típica, el color, el tamaño de los granos. Y hay un tamizado también que se realizan de los granos para saber el tamaño de los granos. Es el análisis granulométrico. Dependiendo para qué, por qué tengo que estudiar el suelo, cuál es mi especialidad, qué uso le voy a dar. Entonces, depende de eso también. Entonces, en la estructura del suelo notamos de que la parte superior, que se denomina martillo, está compuesto por humus de color que tiene bastante elementos eh, con carbón eh, orgánico, de tal manera de que va descendiendo, va disminuyendo de calor, digamos, de coloración, de oscuro a más claro, va a diferenciar. Entonces, cada capa que se observa en los suelos también se denominan horizontes. Puede ser horizonte U o horizonte A, horizonte B, se va clasificando hasta llegar a la parte donde se encuentra la roca que sirve de materia para formarse los suelos, es decir, la roca madre. Entonces, de un perfil de suelo que se hace se encuentra una calicata, vemos de diferentes grosores y diferentes colores, y también de diferentes granos o diferentes estructuras. Esto nos permite establecer cuál ha sido el proceso, qué elementos o qué condiciones de lo que es de las actividades dinámicas internas artificiales. Entonces, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de suelos, extraer las muestras de cada horizonte, y también se puede construir un monolito parecido a una réplica de la estructura del suelo para unos proyectos posteriores que uno quisiera realizar respecto de ese lugar donde se ha extraído toda la muestra. Vemos también acá los horizontes, el humo desde el que está arriba, parte superior, y también el martillo. También encontramos arcilla más abajito, el horizonte B, pasa el limo. Pero si nos damos cuenta que a medida que vamos avanzando hacia el interior, aumenta el grosor, el grano es mayor. También no todos van a tener los mismos elementos, va a variar dependiendo, como le digo, de la roca madre. Depende. Todos varían. Los elementos no son iguales, tampoco el grosor. El suelo propiamente dicho puede ser de 20 centímetros, 30 centímetros. En otros lados puedes encontrar de 50, 60 o 70 centímetros. El suelo que sirve pero varía dependiendo de la zona. Entonces, las características de los suelos está referido a la composición, a la textura, el color, que está determinado por el grado de humedad. La estructura está determinada por el tamaño que presentan las partículas y la disposición de las mismas. Cada capa u horizonte posee diferente grosor y potencia. El color de suelos depende básicamente también de sus componentes predominantes. Desde la parte superior a la parte inferior, la tonalidad del color es de oscuro a claro. Estamos haciendo a grandes rasgos todo este tema. ¿Qué factores influyen para la formación de suelos? ¿Qué factores?
Lo que se toma en cuenta es la litología, es el tipo de roca, lo que es la roca madre o la roca parental. Dependiendo cuál es el grado de meteorización que sufren, puede ser una roca ígnea, puede ser una roca sedimentaria o una roca metamórfica. Cualquiera de ellos puede servir de roca madre para formación de suelo. También depende del tiempo, que es el periodo necesario que se requiere eh, para que pueda cumplir el proceso de acumulación de elementos nutrientes, o sea, elementos fértiles, para que el suelo sirva de fuente de alimentación a las plantas. También el tiempo está referido para conocer el periodo o el proceso de evolución que sufren las rocas hasta formar un suelo. Algunos señalan que son miles o millones de años. También, si uno observa los relieves, la topografía también influye, porque los suelos más ricos están en la parte baja. Uno analiza por qué la precipitación va lavando las superficies de los cerros y esos sedimentos que se van con el agua van acumulándose en las terrazas. Por eso las terrazas son los que están cargados de nutrientes, son muy importantes para la actividad agraria. Entonces, la topografía también va a dar niveles altitudinales y eso va una serie de pisos que tiene Perú, va a dar la idea de las características de suelo que poseen y las plantas que existen en cada uno de ellos. Es el caso de Maras, que ha sido un laboratorio para poder adaptar ciertas plantas a diferentes niveles de altura. Ha sido un buen experimento que hasta ahora se está conservando. El clima también es importante. El clima también influye bastante en lo que es los suelos. A veces los suelos pueden tener humedad o pueden secarse. Pues, el clima puede ser positivo o negativo en su influencia, de tal manera que determina el comportamiento del suelo. Los formadores orgánicos son todos los elementos, los restos de plantas y animales que se combinan con los materiales existentes y sirven de fertilizantes. El suelo, como es natural, también va a producir elementos ricos nutrientes, pero si tiene bastantes fertilizantes químicos, se van empobreciendo, va a hacer de que se deterioren los productos agrícolas. Entonces, la disciplina que se encarga de estudiar el suelo tiene que ser la ecología. Ellos toman los cuerpos, los separan en partículas, lo llaman porción, podón o podólogo. La textura del suelo está determinada por los diferentes granos que observamos acá. El grano, la grava, la arena, el limo, arcilla, está en orden decreciente. La conservación del suelo es muy importante. Ustedes que son ingenieros ambientales, muy pronto pueden vincularse a este proceso de conservación del suelo.
que viene a ser la rotación de cultivo. A veces hablamos de conservación del suelo cuando estamos en Lima. Todos los que hacen investigación de suelo están sentados en su casa o están en la zona urbana, pero nunca han ido a una chacra, nunca se han puesto a trabajar directamente con el agricultor para poder ver si requiere rotación de cultivo, si hay elementos contaminantes. Solamente desde Lima se hacen todas las leyes, los reglamentos. Al final no se cumple lo que uno quiere, que es la conservación del suelo. Se acaba el suelo, se acaba la vida. Entonces se debe evitar quemas, no reeditar suelo sobre la saturación del agua, dejar descansar por un periodo de tiempo, realizar control de laderas, preparar terrazas como núcleo de contención talud, no dejar residuos sólidos y fluentes líquidos. El suelo se puede deteriorar, descomponer en un solo segundo, pero para formarse pasan miles de años. Entonces, jóvenes, podemos recuperar, pero es un trabajo duro. Entonces, jóvenes, hemos culminado nuestra clase de hoy día. Les agradezco su presencia. Vemos que están casi todos presentes, los alumnos.